es analizar qué pasa cuando esos fluidos se empiezan a mover de un punto a otro. ¿Bien? Entonces vamos a ver que van a aparecer distintas variables nuevas, como la velocidad, el caudal, ¿sí? Vamos a ver de que dependiendo de la velocidad va a cambiar la sección del tubo, la presión que hay en el tubo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es como que agregamos un montón de variables nuevas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver esto. Déjenme un cacho acá. A ver, esto sería... Esperen que tengo que compartir acá esto. Listo. Ahora sí. Vengo acá y arrancamos. Fluido dinámico. Bien. Bueno, entonces vamos a agarrar. Voy a seguir usando la hojita de fórmulas que usé la clase pasada. Así ganamos tiempo con todo lo que es dibujos y todo eso. Digamos que el primer paso para entender lo que es la fluidodinámica es este, ¿sí? Es interpretar lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿sí? A partir de ahora, los líquidos van a moverse a través, generalmente, de un tubo, ¿sí? Un tubo cilíndrico, desde un punto A un punto B. ¿Bien? ¿Qué pasa? Aparece una nueva variable, ¿sí? Que se llama caudal, ¿sí? Se llama caudal. Y el caudal, básicamente, es el producto entre la velocidad que tiene el líquido, ¿sí? Y la sección, que es esto de acá, la sección, que ahora lo pinto de color rojo, del tubo por el cual viaja el líquido. ¿Sí? Es como si ustedes tuviesen una tapa de empanada, por así decirlo, ¿sí? Que tenga el diámetro, básicamente el diámetro, de el tubo por el cual pasa el agua. Entonces, todas las líneas, ¿sí? De flujo del líquido van a atravesar como esa lámina circular que se llama sección del tubo. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la definición, ¿sí? Que es volumen sobre tiempo, que no es la que vamos a usar en esta parte de la materia. Más adelante en el segundo parcial vamos a usar más esto seguro. Pero por ahora nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Que el caudal es el producto entre sección y velocidad. Como tenemos una sección es lo mismo que un área. Entonces la unidad de esto va en metros cuadrados, ¿sí? Y la velocidad de toda la vida va en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esto para que tengamos en cuenta las unidades tanto de S como de B. ¿Bien? Después tenemos lo siguiente. Aparece una ecuación que se va a cumplir siempre en los ejercicios de hidrodinámica, ¿sí? O fluidodinámica, es lo mismo. Y esta fórmula tienen que tratar de entender lo mejor posible porque les va a servir un montón para simplificar los problemas y para encontrar distintas incógnitas que ustedes van a necesitar para resolver los problemas, ¿sí? Esta ecuación se llama ecuación de continuidad, ¿sí? Básicamente lo que dice es que el caudal que entra por un tubo tiene que ser igual al caudal que sale por un tubo. Acá lo podemos ver esquematizado acá con estas flechitas. Caudal QE, Q de entrada, Q sale, Q de salida. ¿Sí? Entonces, si escribimos las expresiones equivalentes de caudal, recordemos que el caudal es S por B o B por S, es lo mismo, ¿sí? Nos va a quedar velocidad de entrada por sección de entrada es igual a velocidad de salida por sección de salida. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, por ejemplo, que están, no sé, en un jardín, en un patio, y tienen una manguera para regar las plantas, ¿sí? Si alguna vez han hecho eso, seguramente habrán jugado, entre comillas, con eso y habrán tapado, ¿sí? O jugando en el verano, en carnaval, y habrán tapado la punta de la manguera por la que sale el agua, la habrán tapado con el dedo para que salga el agua más rápido, ¿no? Bueno, justamente lo que se está aplicando ahí es la ecuación de continuidad. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir esto. Esto es una igualdad. ¿Bien? Esto de acá es una igualdad. Que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Entonces, ustedes al tapar el agujero de salida de la manguera, ¿sí? Al tapar ese agujero, ustedes lo que están haciendo es reducir la sección de salida.
de la manguera. ¿Sí? Ustedes están reduciendo la sección de salida. La están achicando con la yema de sus dedos. Cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Están achicando esta variable de acá. Entonces, para que se dé la igualdad, ¿sí? Para que se siga cumpliendo esta igualdad, ¿qué tiene que pasar necesariamente con la velocidad de salida? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes achican S de salida, ¿qué tiene que pasar con velocidad de salida? Tiene que ser el doble. No necesariamente tiene que ser el doble. A ver, acá dije únicamente que disminuye, no dije cómo disminuye. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar entonces? O sea, dijiste el doble, A- ¿no? aum- aumentar. Tiene que aumentar. ¿Sí? Yo no dije cómo disminuye ese. Ahora vamos a ver qué pasa con, con, con esto, ¿sí? Pero si disminuye ese, volviendo al ejemplo de la manguera, ¿sí? Si ustedes achican el agujero de la manguera, el agua empieza a salir con muchísima más velocidad, ¿sí? Porque justamente tiene que darse esta igualdad. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos acá. Esperen que voy a recortar esto, ¿sí? Tuc. Y lo pego acá, ¿no? Ahora, démosle valores numéricos a esto. Imaginémonos de que tenemos una velocidad de entrada de 5 metros sobre segundo y una sección de entrada de 5 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Bueno, recién dijimos de disminuir ese. Vamos a disminuirla. Por ejemplo, vamos a hacer que valga, no sé, 2. En vez de ser 5, ahora disminuye a 2 metros cuadrados. Bueno, yo les dije recién que necesariamente va a tener que aumentar la velocidad. Necesariamente va a tener que pasar eso. Bueno, fíjense, para que se dé la igualdad, acá vamos a tener 5 metros cuadrados sobre segundo, perdón, 5 metros cúbicos es esto. 5 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Y acá es para que vean que la igualdad se cumpla, ¿cuánto tiene que valer la velocidad de salida? Si ahora vale 2, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 12,5. 12,5 por 2 es 25. Entonces fíjense que si aumenta la sección, necesariamente tiene que aumentar la salida, la velocidad de salida, para que justamente la igualdad se cumpla. Y yo tenga 25 metros cúbicos sobre segundo a la izquierda y 25 metros cúbicos sobre segundo a la derecha. ¿Sí? Entonces esto de acá ustedes lo tienen que tener claro. Cuando uno sube, el otro tiene que bajar. ¿Sí? Lo mismo, si por ejemplo disminuimos la velocidad. Si disminuimos la velocidad, necesariamente va a tener que aumentar la sección para que la ecuación de continuidad se cumpla. ¿Sí? Básicamente acá tenemos un esquema de lo que acabo de decir. ¿Sí? Acá también, por ejemplo, tenemos una relación que recién les acabo de decir, ¿no? Cuando el tubo es más angosto, la velocidad es más grande. ¿Sí? Y a mayor sección, si tenemos un tubo más grande, menor será la velocidad. ¿Sí? Menor será la velocidad. ¿Estamos? Entonces tenemos que tener esto súper claro. ¿Sí? Vamos a tratar de resolver algún ejercicio de la guía que hable un poquito sobre esto. Déjenme ver. Por ejemplo, a ver el 17. Yo creo que sí. Eh, Déjenme ver. 17. El caudal medio de la sangre que circula por un tramo en vaso sanguíneo no presenta ramificaciones de 1 litro por cada minuto. Ok. No, esta no. Déjenme un segundo que busco un ejercicio como para aplicar esto. Una tubería, ¿cuál es su velocidad a nivel inferior? Bien. Bueno, vamos a resolver igual 17. ¿Sí? Más allá de que quizás no se pueda aplicar lo de continuidad, vamos a resolverlo para aplicar aunque sea las ecuaciones de caudal. ¿Sí? Vamos a ver de que no es para nada complicado, ¿sí? No son operaciones tan largas como ya hemos hecho antes en otros temas. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos un caudal, ¿sí? Tenemos el caudal medio de la sangre que circula por un tramo de un vaso sanguíneo que no presenta ramificaciones. Es de 1 litro por cada minuto. ¿Sí? Entonces me están dando el caudal acá. Bien, me está dando el dato del caudal. Caudal. Me dice que es de 1 litro sobre
minuto. Y me dice también que la densidad de la sangre es de 1 kilogramo sobre litro. Acá vamos a poner mejor L mayúscula. Litro. Me pregunta, ¿cuál es la velocidad media de la sangre en un tramo en el que el vaso tiene un radio interior de 0,5 centímetros? Me dice. Bueno. En este caso en particular me dice, ¿cuál es la velocidad media de la sangre? Bueno. Como punto de partida, tenemos que escribir la ecuación de caudal, ¿sí? La ecuación de caudal, ya la vimos, es S por B. ¿Sí? Que es la de acá arriba. S por B. Ese es el punto de partida del problema. ¿Está? En este caso no habría que plantear ecuación de continuidad porque, como podemos ver, no hay cambios en la velocidad de la sangre ni en el diámetro del tubo. ¿Sí? O sea, no cambió. Ustedes tienen que plantear continuidad, esta ecuación de acá, cuando ustedes vean de que hay cambios en la velocidad o cambios en la sección. Cuando no pasa nada de eso, no hace falta hacerlo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es despejar la velocidad de acá. ¿Sí? A mí me está pidiendo cuál es la velocidad en el tubo este sanguíneo, en la vena básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la velocidad de acá. Esta S yo la tengo que pasar para el otro lado. ¿Cómo pasaría la S de sección? Para la izquierda, ¿cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo, exactamente. ¿Sí? Acá tenemos un producto, ¿tá? La S tiene que pasar sí o sí dividiendo. Entonces tenemos Q sobre S. Bien. Entonces, fijémonos de que tenemos acá el caudal y la sección ya la tenemos, básicamente. ¿Sí? Prácticamente ya la tenemos. La sección exactamente no la tenemos, pero la podemos calcular. ¿Sí? Si yo les dije que teníamos... estas son secciones cilíndricas, ¿verdad? Esto es un cilindro, ¿no? Por el cual acá tenemos un caudal de entrada, y por acá tenemos un caudal de salida, ¿cierto? Yo necesito calcular esta sección. Un cilindro, ¿qué sección tiene? ¿Qué forma tiene? Chicos, como ustedes tienen un cilindro, ¿no? ¿Cuál es la superficie de la cara del cilindro? ¿Qué forma tiene un cilindro? Redondo. Claro, ¿sí? Exactamente. No le dejen pobre a Eric participando solo porque es una clase en la que estamos todos, ¿sí? Por favor. Yo sé que son tímidos o tímidas, pero traten de prender el micrófono, participen y no pasa nada, ¿sí? Total, no estamos en la facultad. Claro, es un cilindro. O sea, es un círculo, como dijiste vos recién. La sección del círculo es pi por radio cuadrado. ¿Sí? Pi por radio cuadrado. Por lo tanto, vamos a calcular la sección, ¿sí?, de este círculo. Esto sería pi por 0,5 centímetros al cuadrado. ¿Bien? Entonces, vamos a agarrar, meter esto en la calculadora. Esto es, lo pueden poner directamente como pi o 3,14 y esto lo van a multiplicar por 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Manqueme un cacho. Esto me da... Pero no tengo la calculadora. ¿Dónde está? Manquen que prenda una calculadora acá en Google y hago la cuenta. Si no sé que me pueda hacer la cuenta, se agradece. Calculadora online, acá. Esto sería pi 3.14 por 0.5 al cuadrado. A ver, ¿cómo pongo el cuadrado acá? Ahí está. Listo. Esto sería 0,785 centímetros al cuadrado. Bien. Y esto... ¿Se puede redondear? ¿Cómo? ¿Se puede redondear? Sí, se puede redondear, pero... Sí, se puede redondear a 0,79, por ejemplo, pero... no va a cambiar mucho el resultado, la verdad. Entonces lo dejamos así. Lo que hay que hacer es pasar esto, ¿sí?, a metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caudal me lo están dando en... esto es litros sobre minuto.
Claro, tenemos que hacer una conversión de unidades, ¿sí? Tenemos que convertir la sección en metros y el caudal pasarlo a metro cúbico sobre segundo. ¿Se acuerdan que acá yo puse metro cúbico sobre segundo? La unidad del caudal, ustedes la deben llevar siempre a metro cúbico sobre segundo. Nosotros siempre trabajamos con el sistema métrico metro, kilo, segundo, ¿sí? Entonces todo lo que no esté en esa unidad, lo ideal sería pasarlo, ¿sí? Entonces, esto de acá, para pasarlo a metros, hay que dividirlo por 10.000, ¿sí? Entonces, esto va a ser 0,79 redondeando por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Y acá yo tengo la sección en metros cuadrados. Y ahora voy a pasar este caudal, que así como está no me sirve, que está en 1 litro sobre minuto, lo voy a pasar a metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo que hacer yo es poner cuántos cuántos metros cúbicos hay en 1 litro dividido la cantidad de segundos que hay en 1 minuto, ¿sí? Entonces esto va a ser sería 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Porque hay 10 a la menos 3 metros cúbicos en 1 litro, porque en 1 litro hay en 1 metro cúbico hay 1000 litros, entonces en 1 litro hay 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Todas estas son equivalencias que las pueden tener en la tabla de unidades de la materia o de la facultad, o lo pueden googlear, ¿sí? Eso es independiente de cada uno. Y acá dividimos por la cantidad de segundos que hay en 1 minuto. ¿Tá? Entonces esto me da 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre 60 segundos. Entonces, en un segundo, que hago la cuenta de vuelta acá en la compu. Y esto me da, un segundito, sería 10 a la menos 3 sobre 60. Esto me da 1,67. Sería por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo. Acá ya tengo el caudal en las unidades que corresponden. Bien, entonces, ahora sí, realizamos el cociente, ¿sí?, que tenemos que hacer acá, que es esto de acá dividido esto, Q sobre S. Eso nos va a dar la velocidad en unidades, ¿sí?, que corresponden. A la menos 5, esto es metro cúbico sobre segundo. Y todo esto lo vamos a dividir, ¿sí?, por S, que es 0,79 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Acá, como podemos ver, estos metros cuadrados se me van con estos metros cúbicos y me queda metro sobre segundo. O sea, las unidades están bien. Tienen que quedar en metros sobre segundo. Y esto me da, mánquenme, acá, por 5 sobre 0,79 por 10 a la menos 4, 0,21 metros sobre segundo. ¿Sí? Este es el resultado final del ejercicio, ¿sí?, del inciso A. Este es el inciso A. Esta es la velocidad, ¿sí?, con la que viaja la sangre en el tramo que tiene un radio de 0,5 centímetros, ¿sí?, de diámetro, o sea, la vena sería, ¿sí? O sea, el radio es 0,5. Y ahora acá me pregunta, ¿no? Si debido, y acá creo que acá es lo que decía el compañero, o parecido, si debido al depósito de colesterol en las paredes internas del vaso, su radio interno se reduce a la mitad, ¿sí?, ¿con qué velocidad media circularía la sangre en este tramo afectado? Bueno, ¿qué pasa acá? Ahora tenemos lo siguiente. En el inciso B, que está acá, tenemos ahí una sección de entrada y esto se va a reducir, ¿sí?, por la presencia de colesterol, dice. Se achica, ¿sí? ¿Qué es lo que se achica? Acá lo que se achica es el radio. Bien, el radio de la sección se reduce a la mitad, que no es lo mismo que se reduzca la sección sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque como podemos ver acá, vamos a tener una sección de entrada y una sección de salida. La sección de entrada, ¿sí? Sería 0,5 centímetros al cuadrado, todo esto al cuadrado, por pi. Mientras que la sección de salida va a ser 0,5 sobre 2, todo esto, centímetros, todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto por pi. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, acá lo que a ustedes les va a quedar es que, fíjense, si el radio se achica 2 veces, ¿no? Si o sea, se reduce a la mitad el radio. Al elevar todo al cuadrado, ¿cómo queda? ¿Dividido cuánto? En total, el radio. ¿Dividido cuánto? Si esto es el 2 queda elevado al cuadrado. Dividido por 4. Dividido por 4. Exactamente, Eric, dividido por 4. Entonces, ojito con eso, porque si el radio se reduce a la mitad, ¿sí? La velocidad va a aumentar 4 veces. No va a aumentar 2 veces. ¿Sí? Porque que el radio se reduzca a la mitad significa que la sección va a ser 4 veces más chica. ¿Sí? Entonces, según esta relación encontrada, si el radio se reduce a la mitad, la sección será 4 veces más chica. Por lo tanto, la velocidad deberá ser 4 veces mayor para que se cumpla la ecuación de continuidad. Entonces, la relación que hay es elevado al cuadrado. O sea, si ustedes reducen, por ejemplo, el radio a 4 veces menos, la velocidad tiene que aumentar 16 veces. Si reducen el radio por 3, la velocidad tiene que ser 9 veces más grande. Y así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el denominador queda elevado al cuadrado, entonces la sección va a quedar tantas veces al cuadrado más chicas. ¿Se entiende? Entonces cuando ustedes les pongan este tipo de preguntas, ¿sí? Ustedes ahí pueden muy rápidamente responder, bueno, el radio dice que se reduce a la mitad, bueno, la velocidad va a ser 4 veces mayor. Entonces va a ser 0,21 por 4. Por lo tanto, en el inciso B, acá la nueva velocidad sería ahí, la velocidad final va a ser 0,84 metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí o no, chicos? Sí. Buenísimo. Sí. Genial. Bueno, continuamos un poquito entonces. Ok. Déjenme ver ahora con otro ejercicio de ejemplo. Vamos a hacer acá, el 20. Así aplicamos Bernoulli. O sea, con esto que acabo de explicar recién, ustedes pueden hacer hasta el ejercicio 19 inclusive, ¿sí? Hasta el ejercicio 19 de la guía, ¿sí? Porque es fluidodinámica, ¿sí? Pero es previo a fluidos ideales. Ahora vamos a ver fluidos ideales, ¿sí? Y después de ver fluidos ideales, vamos a ver fluidos reales. Todo hoy lo vemos. Entonces, vamos a copiar el ejercicio B. Lo vamos a traer para acá. Ahí está. Y me voy a traer la fórmula de Bernoulli, que está acá. Aquí. Y ahí. Aquí un cachito, que también me traigo esto. Acá abajo. Listo. Con esto ya podemos arrancar ya lo último de hidrodinámica. Bueno, fíjense lo siguiente, ahora tenemos un problema distinto,
que agrega un par de variables más. Tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Tenemos que, por una tubería con un área de la sección transversal de 4,2 centímetros cuadrados, lo mismo, ¿no? Seguimos hablando de tuberías, son todas tuberías estas. Circula el agua considerada fluido ideal a una velocidad de 5,18 metros sobre segundo. Dice que el agua, ¿sí? El tubo, desciende gradualmente 9,66 metros, mientras que el área del tubo aumenta 7,6 centímetros cuadrados. Bueno, interpretemos un poquito esto, ¿sí? Tenemos un tubo que tiene características iniciales, como podemos ver, y un tubo que tiene características finales, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Acá me está diciendo de que tenemos una tubería que tiene un área de sección transversal de 4,2 centímetros cuadrados. Bien. Entonces tenemos un tubo que es así. Ahí está. Que tiene 4,2 centímetros cuadrados de sección. Y acá tenemos otro, o sea, la segunda parte del tubo, fíjense, tiene una boca de salida más grande, ¿sí? Entonces, esto va a ser una cosa así. Va a venir así, el tubo este. Y fíjense que les está aclarando de que también, ¿sí? El tubo desciende 9,66 metros. O sea que va a ser una cosa así esto. Esto va a venir así y va a bajar. Va a venir así, el tubo va a bajar y a la vez se va a hacer más ancha la boca de salida. Ahí. Es un tubo que hace esto. ¿Bien? Entonces vamos a tener una sección de salida, que es la que está acá. Esta sección de salida es de 7,6 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esto de acá tiene una sección de entrada, ¿sí? Que tiene un área de 4,2 centímetros cuadrados. Y además, ¿qué nos da? Nos está dando también la velocidad de entrada y la velocidad de salida no. Solamente la velocidad de entrada. Está por acá. Y la velocidad de entrada es de 5,18 metros sobre segundo. Y por otro lado también me está dando que hay una diferencia de altura entre la parte de entrada y la parte de salida de este tubo, ¿sí? Donde H tiene una determinada altura de 9,66 metros. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que me están pidiendo? Lo primero que me están pidiendo es cuánto vale la velocidad final, o mejor dicho, la velocidad de salida acá. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, me están dando velocidad de entrada, sección de entrada y sección de salida. ¿Qué es lo que debería plantear? Que vimos hace un rato. Que yo le dije que hay que plantearlo siempre en todos los ejercicios de este tipo. El caudal. El caudal. Va por ahí, tiene que ver con el caudal, ¿sí? Pero es una ecuación. ¿Cómo se llama esa ecuación? La ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad, exactamente. Tienen que plantear la ecuación de continuidad, ¿sí? Tienen que plantear el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida, ¿sí? Porque esa ecuación se cumple siempre. Y cuando digo siempre, es siempre, ¿sí? Por lo menos en este tema, se cumple siempre, ¿sí? Entonces, para el inciso A, ¿sí? Que está, vamos a hacerlo acá abajo, vamos a plantear continuidad. ¿Qué decía continuidad? Decía de que el caudal a la entrada es igual al caudal en la salida, ¿sí? Por lo tanto, lo que dice esta relación es que la velocidad a la entrada por la sección a la entrada es igual a la velocidad a la salida por la sección a la salida. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosas tengo y qué cosas no tengo? Bueno, como ya les dije, tengo la velocidad a la entrada, la sección a la entrada, y también tengo la sección del tubo a la salida. Lo único que no conozco es esta velocidad que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer con esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago con la sección a la salida? Tengo que sacármela de encima, ¿no? ¿Cómo hago? A salir dividiendo.
Ujú. Exactamente, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces fíjense que me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la velocidad de la entrada por esta división entre las secciones me va a dar que es igual a la velocidad en la salida. ¿Sí? Entonces tengo que resolver esto y ya tengo resuelto el problema. Bien, entonces me voy a ir para acá, para no ocupar tanto espacio. Y me va a quedar que la velocidad de la entrada era 4,2 centímetros 4,2 centímetros al cuadrado. Por la sección a la entrada. Perdón, miento. Esto 4,2 no es la velocidad, es la sección, ¿bien? Entonces voy a hacer así, bien. Divido las secciones y multiplico por la velocidad. Total, el orden no modifica al resultado, ¿no? Del producto. Entonces ahora pongo la sección a la salida, que era 7,6 centímetros al cuadrado. Y acá multiplico por la velocidad de la entrada, que es 5,18 metros sobre segundo, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué no cambié, por qué no hice un cambio de unidades? Bueno, porque si tengo una división entre secciones, al tener la misma unidad, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar esto. Se me van los centímetros cuadrados. Entonces me queda 4,2 dividido 7,6, ¿sí? Todo eso por 5,18. Claro, por 5,18, ¿sí? El resultado de esto me va a dar, lógicamente, en metros sobre segundos. Bien. Entonces, fíjense que me voy para allá. Y esto me da... que me quedó la cuenta. 7,6. 2,86. 2,86 metros sobre segundo es igual a la velocidad a la salida. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando yo les dije que siempre hay que plantear, aunque no la usen, pero siempre hay que plantearla, la ecuación de continuidad es porque siempre viene bien, siempre alguna ayudita nos da. ¿Sí? Entonces sencillamente con esa relación, que es bastante pava, pues lo más complicado que les puede pasar, o sea, es una división. Es pasar dividiendo algo, nada más. Y ya con eso tienen la velocidad de la salida. ¿Sí? La cosita se complica un poco más ahora con el inciso B. Porque ahora entra un nuevo protagonista acá, una nueva variable, que es lo que veníamos viendo en la unidad anterior, que ustedes vieron en hidrostática, con el principio de Pascal y todo eso, que es el cálculo de la presión. ¿Sí? Recuerden qué es la presión. La presión es aquella fuerza, ¿sí?, que hace un líquido o un gas contra, que es una fuerza perpendicular, ¿sí?, que apunta hacia afuera, contra las paredes del recipiente o medio en el cual está el líquido o el gas, ¿sí? Entonces, este líquido que se está moviendo también genera una presión, ¿sí? Que esté quieto o sea, no es que la presión está solamente en los líquidos que están quietos, sino que también los que están viajando, los que se están moviendo, también generan una presión ante sus paredes que la están rodeando, ¿no? Entonces, acá, lo que hay que plantear cuando ya entra la presión es esto que se llama ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Ecuación de Bernoulli. Y analicémosla un poquito. Nuevamente tenemos una igualdad. ¿Sí? Tenemos una igualdad. Por lo tanto, todo lo que está a la izquierda tiene que ser igual a todo lo que está a la derecha. Hay una relación. ¿Sí? Hay una relación entre todo lo que pasa en la entrada y todo lo que pasa a la salida. Bien. Bueno, presión a la entrada. Esto PE y PS es presión a la entrada, presión a la salida. ¿Sí? Presión a la entrada, presión a la salida. Y fíjense una cosita. Fíjense estos términos que están acá. ¿No les resultan un poquito familiares? Estos términos que están acá. ¿A qué se parecen mucho? Algo que habrán visto hace 2 semanas, 3 semanas. ¿A qué se parecen mucho, mucho, mucho? Al MRU. MRV, digo. Mm, A la energía potencial Exactamente, de compañero. la cinética. Exactamente. A eso mismo. ¿Sí? Exactamente. Sí, es eso, básicamente. No es energía cinética y potencial, pero es como una especie de adaptación de lo que es trabajo y energía, por así decirlo,
pero con los fluidos. Esto de acá, lógicamente, la velocidad al cuadrado, o sea, afectada por un medio, y en vez de ser la masa, es la densidad, es como si fuese una especie de energía cinética del fluido, mientras que esta otra es una energía potencial del fluido. ¿Sí? No, o sea, no hace falta que pongan EP igual esto y S igual esto, es para que más o menos lo entiendan. ¿Sí? ¿Qué viene a representar? Nada más, pero no es exactamente lo mismo. Tienen la misma forma. El único cambio es que en vez de haber masa, hay densidad. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Ustedes la masa de un fluido no la pueden calcular porque tenemos un fluido que se está moviendo constantemente. ¿Sí? Lo que se usa para saber cuánta masa hay de un líquido es la densidad, porque es la densidad que es. La densidad es la relación de la masa sobre el volumen. Cuánta masa hay, cuánta cantidad de materia hay de un líquido en un determinado volumen. Bien. Entonces, básicamente es esto. ¿Sí? Son cosas que ustedes quizás son nuevas, pero a la vez un poquito ya las conocen. Si ustedes ya hicieron la guía de trabajo de energía, más o menos son cosas parecidas. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar acá? Bueno, lo que va a cambiar es que las unidades van a ser distintas. O sea, la unidad de todo esto, vamos a poner los colores que correspondan. La unidad de todo esto va a estar en pascales. La unidad de todo esto va a estar también en pascales. Básicamente va a estar todo en pascales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a sumar todos términos que son presiones. Todos son presiones. ¿Sí? Les va a quedar todo en unidades de pascales. Bien. Por eso usamos esta ecuación de Bernoulli cuando, ¿sí?, entra en acción esto. La presión. En el inciso A, que no nos decían ni mu de la presión, no usamos Bernoulli. Con continuidad estamos joya. Porque con continuidad laburamos con la sección y con la velocidad. Y estamos re bien con eso porque es una ecuación súper fácil. Fácil de acordarse, fácil de aplicar. Cuando ahora entra la presión, la cosa se complica un poquito, pero tampoco tanto. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner en acción esto. Aplicar esto, básicamente. Entonces, ya tenemos prácticamente todos los datos. Lo que va a entrar acá, ¿sí?, esto de acá que es en color verde, es la presión a la entrada. PI. La presión a la entrada acá nos dice que es 152 kilopascales. ¿Quién me dice cuántos pascales son 152 kilopascales? ¿Alguien sabe? ¿Qué es acá? Un kilogramo. ¿Cuántos gramos son? ¿Alguien sabe cuántos gramos son un kilogramo? No me asusten, ¿eh? 1000 gramos. Claro. Bien, Manuel. Bien. Entonces, ¿es acá qué significa? ¿Qué representa acá? 1000. Exactamente. Entonces, si yo tengo 152 kilopascales, acá voy a tener 152.000 pascales. ¿Sí? PI es este PE. PE, PI, PS, PF, es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Pero acá ya tenemos el valor del término que está acá. Bueno, ¿qué falta? Falta calcular PS. Esto no tenemos idea cuánto vale, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es, básicamente, reemplazar todo, porque tenemos todo, y dejar como una incógnita a PS. Bien, entonces vamos a hacer justamente esto acá arriba. Acá tenemos inciso B. Y bueno, teníamos que reemplazar la presión de entrada, ¿sí? Vamos a usar los mismos colores. Presión de entrada es 152.000. pascales. Más, de color azul ponemos este término que vendría a ser como entre muchas comillas la energía cinética, por así decirlo. Esto es un medio. Y atenti con esto, ¿sí? Esto lo dejo acá. Igualmente ya se lo van a memorizar. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
¿Bien? Incluso es algo que ya lo dan por sabido, entonces ni siquiera se los dicen. Pero ustedes, nada, después se van a memorizar, ¿sí? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá vamos a hacer 1 medio por 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad de entrada al cuadrado, que es 5,18 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? También se eleva al cuadrado las unidades, ojito con eso. Bien. Ahora, acá tenemos que poner más. Vean acá, ¿sí? Densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. De vuelta, densidad va de lo mismo. Esto es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, que es la de toda la vida, 10 metros sobre el segundo cuadrado. Por la altura. Acá, en este ejercicio en particular, yo inicialmente tengo una altura de 9,66 metros. Así que esa es mi altura para la parte inicial del problema. 9,66. Y acá ya llegamos a la parte del igual. Bien, acá esto yo lo quería hacer de color verde. Bueno, ya fue, no importa. Llegamos al igual y ahora tenemos que ver la otra parte. Acá tenemos la incógnita, presión de salida. Más 1 medio por la densidad por la velocidad de la salida al cuadrado, 7, no, ¿dónde está? 2,8. Esperen, acá esto es final, ¿sí? Ven que puse I y O. Lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, puse BO. Esto es velocidad a la... sí, a la salida sería. Mezclé todas las letras. Velocidad a la salida. Sección a la salida. Bueno, se entiende, ¿no? Salida, final. Más o menos todo lo mismo. Velocidad final. Velocidad final. Sección final. ¿Bien? Entonces la velocidad final es 2,86 metros sobre segundo. Al cuadrado. Si algo no se entiende, por favor, me interrumpen, ¿sí? Están muy en silencio. ¿Y acá qué pasa con este término acá? ¿Cuánto vale este término? ¿A qué altura estoy a la salida? ¿Cero? ¿Cero sería? Sí, exactamente, chicas. Sí, 0. Estoy a 0 metros, entonces ese término entero no va. No pongo nada ahí. ¿Sí? Al igual que cuando hacían trabajo de energía en la guía de dinámica, ¿sí? O sea, cuando el cuerpo estaba a la altura del suelo, la energía potencial no estaba. Se convertía todo en cinética. Así que listo, eso ahí se fue. Entonces, bueno, vamos a tener que resolver todo este choclo de cosas. ¿Sí? Esto lo tengo que llevar para allá restando. ¿Sí? Y ya voy a obtener la presión a la salida. ¿Sí? La presión a la salida. Bueno, voy a meter todo en la calculadora, si me permiten. Porque si no, no quiero perder tanto tiempo. Esto básicamente es meterlo en una calcu y resolver, ¿sí? Esto va para allá restando, así que voy a hacer lo siguiente para que les quede. Todo esto lo voy a tener acá. Ahí. Y restamos todo esto. Vamos a restar esto. Tuki. Y esto es igual a presión salida. ¿Sí? Bueno, denme un segundo que meto todo esto en la calculadora. Y ya tenemos el valor final. ¿Sí? Pero básicamente es aplicar esta ecuación. ¿Bien? Cosa a tener en cuenta. Cuando el tubo está a la altura de nuestro sistema de referencia, donde está el 0, la energía ahí medio potencial, entre comillas, se anula. ¿Sí? Y no mucho más. ¿Sí? O sea, después es reemplazar y calcular. ¿Bien? Tener cuidado cuando dice kilopascal, es multiplicar todo por 1000. ¿Sí? Y no mucho más. ¿Sí? No hay muchas
cosas tramposas, por así decirlo. Así que en un segundito que meto esto en la calcu. 152.000 más 500 por 2 menos 500 por 2,86 al cuadrado. Esto me da 257.000 pascales. O sea, 257 kilopascales. Pongan como lo ponga, está bien. ¿Sí? No hay problema. Si ponen el K o no, ahí estaría. Bien, este es el resultado final del ejercicio. Y fíjense una cosa, ¿sí? Esto acá también ustedes lo tienen que recordar. Cuando ustedes tienen mayor velocidad, ¿sí? Mayor velocidad del fluido, hay menos presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el líquido se está moviendo más rápido, tiene menos tiempo para ejercer presión contra las paredes. En cambio, cuando está totalmente quieto, tiene todo el tiempo del mundo para empujar para afuera. En cambio, si está yendo rápido, no. Entonces, en este caso, fíjense, la velocidad, ¿cómo es? La de salida respecto a la de entrada. ¿Cómo me quedo respecto a la de entrada? La de salida, ¿cómo es respecto a la de entrada? Menor. Es menor. Entonces, si la velocidad es menor, la presión tiene que ser mayor. Y fíjense, la presión a la entrada es 152K. Y la presión a la salida cumple que es mayor y es de 257K. ¿Bien? Entonces cumple con eso. Si la velocidad baja, la presión sube. ¿Sí? Si la velocidad sube, la presión baja. Y acá, esto es una versión simplificada de la ecuación de Bernoulli para tubos horizontales. Y básicamente es la misma fórmula, nada más que, como pueden ver, no tenemos en cuenta esto y esto, porque si son tubos horizontales está todo al nivel 0, básicamente. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Porfa, pregunten si algo no se entendió. Aprovechen, porque ya clase que viene vemos ohmos y difusión y parciales, ¿eh? No queda tanto. Aprovechen para preguntar. Yo creo que con esto ya pueden hacer la guía de hasta todo lo que es fluidos ideales. Déjenme pensar. Bueno, voy a explicar el último tema, que es fluidos reales y todo lo que es la parte de viscosidad, ¿sí? Y después voy a hacer algunos ejercicios más, ¿sí? Pero quiero sacarme de encima lo que es esa parte de la teoría, ¿sí? Bueno, entonces me quedo tranquilo, no tienen dudas de esto. Yo porque voy a cambiar de tema. No. Buenísimo. Entonces, bueno, voy a traerme esto para acá. Bien. Esta hojita de fórmulas que estoy usando, yo ya la compartí en los dos grupos, así que si no la tienen me la piden de vuelta, pero la semana pasada yo ya la compartí, así que la pueden también chusmear. Bueno, ahora qué pasa. Hasta recién, ¿sí? Estábamos trabajando con fluidos que van de un punto a otro, que se están moviendo, por eso se llama hidrodinámica. ¿Sí? Hidrodinámica. Por acá. Hidrodinámica. Pero son fluidos ideales estos. ¿Sí? Son fluidos ideales. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. ¿Por qué son ideales? Hagan memoria de dinámica. ¿Sí? De dinámica. Todo cuerpo que se está moviendo, ¿no? Sobre una superficie. ¿Qué tiene? Además de una fuerza peso, ¿no? Si hay un cuerpo que se está desplazando de un punto a otro.
ese cuerpo que tiene una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Decir que algo no tiene fuerza de rozamiento es algo totalmente ideal. Bien. Siempre hay una fuerza de rozamiento. Incluso hay fuerza de rozamiento con el aire. ¿Sí? Hay algo que está volando, tiene una fuerza de rozamiento incluso con el aire. ¿Qué pasa? Una fuerza de rozamiento es algo que se opone a el avance de algo. Ese algo puede ser un móvil, puede ser un líquido, puede ser una corriente eléctrica, eso lo van a ver para el segundo parcial. Pueden ser un montón de cosas. ¿Sí? Todo lo que en la naturaleza se oponga al avance de algo se llama resistencia. ¿Bien? Ustedes vieron una resistencia que se llama fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una resistencia. Es una resistencia al movimiento. Por eso siempre, ¿para dónde apuntaba la fuerza de rozamiento? Apuntaba en sentido contrario a la dirección en la cual el cuerpo se movía, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahora vamos a ver otra resistencia, que justamente es una resistencia relacionada con los líquidos. ¿Sí? Que es la que está acá, que se llama resistencia hidrodinámica. Y básicamente es eso. Es lo que está relacionado con la viscosidad de un líquido. ¿Sí? ¿Qué es la viscosidad? O sea, la viscosidad es básicamente vendría a ser como la... ¿Cómo lo explico? La característica física, ¿sí? De un líquido, de un fluido, que te indica qué tanta facilidad para desplazarse tiene, ¿sí? En comparación del líquido que menos viscosidad tiene, que es el agua. Por ejemplo, el aceite es más viscosa que el agua porque tiene más peso. El gel de pelo, por ejemplo, es más viscosa que el agua, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de líquidos viscosos. La sangre es mucho más viscosa que el agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver que todo se relaciona con esto, ¿sí? R es la famosa resistencia que yo les digo, ¿sí? R les va a decir qué tanto se opone el tubo en el avance del líquido. ¿Y esto qué es? Esto es N, ¿sí? N, que esto es la viscosidad. Viscosidad. ¿Sí? Que la viscosidad, déjenme hacer memoria, la viscosidad no tiene unidades, si no me equivoco, es adimensional. Sí, es adimensional. La viscosidad justamente es un parámetro que lo que va a hacer es aumentar o disminuir a R, ¿sí? Pero no tiene unidades. Después, L es el largo, lógicamente, es el largo del tubo. Bien, entonces esto de acá va en metros. ¿Sí? Fíjense que L es esto, ¿bien? Es el largo del tubo. Pi es el pi de toda la vida. R es el radio de la sección que acabamos de ver. Entonces, si es a la cuarta, esto queda como metro a la cuarta. Bien. Entonces, déjeme ver. Ahora vamos a chequear el tema de la unidad de la viscosidad, pero lo que me interesa que quede claro es que esta es la fórmula de la resistencia hidrodinámica. Bien. Y esto es una de las cosas con las que más vamos a trabajar en los ejercicios de fluidos reales, que generalmente va a ser sangre, casi siempre. Y por último, tenemos la relación entre presión, ¿sí? Entre la presión y la resistencia hidrodinámica. Bien, que es la siguiente, que es que la variación de la presión, esto acá es la variación de la presión, delta P, ¿sí? Es igual a ¿qué? Es igual a R, a todo esto, por Q. Y Q es el de toda la vida. Velocidad por sección. ¿Sí? Entonces, acá, cuando usemos Q, va a entrar la famosa, ¿sí? La famosa relación que acabamos de ver. ¿Sí? Q es S por B. ¿Sí? S va a tener la misma unidad de siempre y B también. ¿Bien? Y R tiene esta unidad, que es Pascal sobre metro cúbico por segundo. Bien. Ahora... déjeme ver,
el tema de la unidad de la viscosidad ya se las confirmo, porque me está haciendo ruido eso. ¿Dónde está? Fluidos reales. No, no tiene unidades. Ahora lo vemos, con un ejercicio lo vamos a ver. Entonces tenemos esto. Por un lado, resistencia hidrodinámica, esta ley de Poiseuille, que hace la variación de presión. Y después tenemos lo siguiente, que es una propiedad muy importante que ustedes tienen que saber. La presión siempre disminuye con el avance del líquido, del fluido real. O sea, el fluido, ¿sí?, va a tener, si tenemos este tubo horizontal, ¿sí?, la presión a la entrada siempre va a ser menor que la presión a la salida. ¿Sí? Y esto es algo que no pasaba antes. Cuando recién vimos, cuando veíamos Bernoulli, ¿sí?, si tenemos un tubo horizontal y la sección es siempre la misma, la velocidad de entrada y la velocidad de salida es la misma. Bien. Entonces, bien. Seguimos. Toqui, toqui. Perfecto. Bien. ¿Alguien que quiere que entre el resto? Yo quiero chequear lo de la unidad de la viscosidad. Déjame un segundo. Ya estoy, ¿eh? Ujú. Bien. Ahí está lo de la viscosidad. Ahí lo chequeé. La viscosidad tiene como unidad, y tiene todo el sentido del mundo, Pascal por segundo. Pascal por segundo es la unidad de la viscosidad. ¿Sí? También tiene como unidad la viscosidad Cp. ¿Sí? Y acá pongo la equivalencia del Cp. Un Cp, ¿sí?, un Cp es igual a 10 a la menos 3 pascales por segundo. Esto lo chequeé con la consigna del ejercicio 34, ¿sí?, que ahí eso está aclarado. ¿Sí? En el ejercicio 34 de la guía dice que un Cp son 10 a la menos 3 pascales por segundo. Perfecto. Entonces acá ya tenemos todas las unidades. Por eso, si pueden ver acá, la unidad de la resistencia hidrodinámica, ¿sí?, es pascal por segundo, justamente por la n, por metro cúbico, porque este metro de arriba se come a el orden 4 este, y me queda de orden 3 este metro. Así que nada, esta es la unidad de la viscosidad, pascal por segundo, ¿sí? Entonces, esto de acá es importante. La presión siempre va a disminuir con el avance del fluido real. ¿Sí? Entonces, siempre la presión a la entrada va a ser mayor a la presión a la salida, en este caso de acá. ¿Sí? Siempre, mientras el fluido avanza, la presión disminuye. Disminuye por el efecto que hace la resistencia hidrodinámica. ¿Sí? Bien. Déjeme ver algún ejercicio para hacer esto. Por un tubo original. Pero no hay más teoría que esto, ¿eh? Esto es básicamente prácticamente todo lo que van a ver de fluidos reales. Bueno, vamos a hacer el 34, que justamente se los nombré. Así ponemos un poquito en práctica esto. Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos un tubo horizontal, ¿sí?, que tiene una longitud de 25 centímetros
que circula un líquido a razón de 0,3 milímetros por segundo. ¿Cuál es la diferencia de presión entre sus extremos en los siguientes casos? Bueno, primero hagamos un dibujo. ¿Sí? Tenemos un tubo horizontal, ahí, que tiene un largo de 25 centímetros. Y tiene una velocidad de... ¿cuánto es? 0,3 milímetros sobre segundo. Ok. Esto sería 0,3 milímetros sobre segundo. Bueno, esto hay que pasarlo, ¿sí? A metros, ¿sí? Sobre segundo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ese cambio de unidades. Acá tenemos 0,3 milímetros sobre segundo. ¿Cómo hacemos este cambio de unidad? Esto sería metro a metro cúbico, hay que pasar esto. Déjenme un segundo, Esto sería, si lo paso a milímetro, miren, cuando pasa esto y se encuentran con un tipo de unidad tan fea, la verdad, porque es horrible, agarran, ponen en Google, ponen milímetro sobre segundo a lo que ustedes quieren, que es metros cúbicos sobre segundo, y se anotan la equivalencia. Por la verdad que es muy rara esa conversión. Entonces vamos a venir acá a ver qué dice Google. Yo tengo 0,3 milímetros sobre segundo, entonces lo voy a convertir a 0,3. Lo paso a metros cúbicos sobre segundo. Listo. Esto es 3 por 10 a la menos 7. Listo. 3 por 10 a la menos 7. Litros sobre metros cúbicos sobre segundo. A ver, ustedes tienen que saber más algunos pasajes medios clásicos de la física, pero hay algunos que la verdad que son, qué sé yo, no son cualquier cosa, pero tampoco tienen que estar obligados a saber cómo se pasan, ¿sí? Así que si no se acuerdan cómo es pasar milímetros sobre segundo, lo buscan en Google, se anotan la relación en una hoja y se la estudian y listo, chicos, no pasa nada. Entonces acá tenemos ahora sí el... ¿cómo se llama? La conversión esta de el caudal este, ¿sí? Este es el caudal. Circula un líquido a razón de 0,3 milímetros sobre segundo. Este es el caudal Q, ¿sí? Esto es Q. Pues recuerden, milímetro es unidad de volumen. Segundo, unidad de tiempo. Volumen sobre tiempo es caudal. Entonces este es el caudal, ¿sí? Lo que hice fue pasarlo al sistema de unidades que estamos usando ya de toda la vida, ¿no? Entonces, acá yo hice la conversión del caudal y ya tendríamos que empezar a laburar con esto, ¿sí? Vamos a hacer el inciso A, no hay mucho más que anotar ya. Entonces, anotemos primero la fórmula, ¿sí? Que es la que estaba por acá, que me dice, calcular la diferencia de presión. La diferencia de presión es con esto, con la ley de Poiseuille, ¿sí? Con la del francés este. Entonces tenemos que hacer que delta P es igual a Q por resistencia hidrodinámica. Bien, entonces, delta P es igual a Q, que es esto, 3 por 10 a la menos 7, metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Por R. Bueno, pero R, fíjense una cosa, R es 8 por viscosidad, por el largo, todo esto sobre pi por radio a la cuarta. Esa es una pregunta. Si acá me está diciendo que la viscosidad es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué pasaría con la diferencia de presión? Da cero. Da 0. Recontra 0, ¿sí?
Por lo mismo que hablaba recién. En los casos ideales de los tubos que son horizontales y son ideales, no hay diferencia de presión. Cuando aplican la ecuación de Bernoulli, les da que la presión a la entrada es igual a la presión a la salida. Si ustedes tienen la misma presión a la entrada que a la salida, el delta P es igual a 0. ¿Sí? Entonces el delta P acá da 0. 0 pascales. 0 pascales. Bien. Ahora la cosa va a cambiar un poco. Tenemos inciso B. ¿Sí? El inciso B dice que el líquido ahora es agua a 20 grados centígrados. Un dato que no nos sirve para absolutamente nada. Pero bueno, no da temperatura. Dice que cuya viscosidad es de 1 cp. Y acá nos aclara que 1 cp es 10 a la menos 3 pascales por segundo. Bueno, entonces, acá dice que el tubo tiene un diámetro interior de 1,2 centímetros. Bueno, nos está dando ahora el radio, básicamente, ¿no? Si el diámetro es igual a 1,2 centímetros, ¿no? ¿A qué es igual el radio? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Qué relación hay entre el diámetro y el radio de un círculo? ¿Alguien sabe lo que es el diámetro de un círculo? Chicos, chicas, ¿nadie? Me pueden poner un simbolito con la mano para abajo si no saben, ¿eh? No hay problema. Si no quieren hablar. Por acá. Ojo con estas cosas, ¿eh? Porque son cosas que por ahí... nada, por una pavada así, les puede ir no tan bien. ¿Bien? En el parcial. El diámetro de un círculo, chicos, es la distancia que hay entre una cara y la otra. Esto es el diámetro de un círculo. Bien. Y el radio de un círculo es la distancia entre el centro de una circunferencia, ¿sí? Y la cara, y cualquiera de las caras de un círculo. Bien. Bien, ¿tan seguros? O sea, ¿saben? O sea, ahora recuerdan que es un radio de un círculo, sí. Bien. Sí. El diámetro es el doble del radio. Estas cosas ya medio como que las tienen que ir sabiendo, ¿no? Ya están en la facultad y por ahí por una pavada así les puede llegar a ir mal. Así que porfa, repasen estas cosas que incluso ya vieron, me parece, en el colegio. Entonces el radio de un círculo, ¿sí? Es 0,6 centímetros. Por lo tanto, si lo pasamos a metros, ¿sí? Esto va a ser 0,6 por... No, vamos a ponerlo así. No, sería 0,06 metros. Bien, 0,006 metros. ¿Sí? Esto es en metros. Bien. Entonces, bueno, ahora sí hagamos el cálculo de la diferencia de presión. Esto es 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Eso sigue siendo igual, ¿eh? El caudal no cambió. Y vamos a hacer 8 por n. N, como dice acá, es 10 a la menos 3 pascales por segundo, ¿sí? Entonces, 8 por... ¿qué sería? 8 por 10 a la menos 3 pascales por segundo por el largo, que en metros es 0,25 metros. A todo esto lo voy a dividir por pi por el radio a la cuarta. Bien, bueno, hay que meter este choclazo básicamente
en la calculadora. Bien, entonces, déjenme ver. Sí, está todo bien. Vamos a meter esto en la calculadora y vemos con todas. Un segundo. 3 por 10. Bien. Terminó 0,1474 pascales. 0,1474 pascales. ¿Sí? Este es el inciso B. Esta es la diferencia de presión, ¿sí?, que hay entre la entrada y la salida del tubo. Como pueden ver, es prácticamente insignificante, pero la diferencia está. ¿Sí? La diferencia está. Así que bueno, como pueden ver, como yo les dije, nada, hay un cambio de presión, ¿sí?, por el solo hecho de avanzar. Después, inciso C. Dice que el líquido es agua a 20 grados y dice que el tubo tiene un diámetro interior de 1,2 milímetros. ¿Ok? Entonces, en este caso, el diámetro del tubo, ¿sí?, fíjense que se achica un montón. Se achica un montón. Incluso se achica tanto que son 10 veces menos que el anterior. O sea, es muy finito. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer acá es modificar este valor que está acá. ¿Sí? Hay que modificar este valor. ¿Entienden? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Nada más que el tubo, en vez de ser así de ancho, va a ser una cosita así de finita. Básicamente así. Muy finita va a ser el líquido, el tubo. Sí, va a ser 10 veces más finito. Entonces, banquenme, o sea, voy a agarrar, no voy a copiar todo, voy a hacer un copy paste de todo esto. ¿Sí? Y acá vamos a poner inciso C. Vamos a pegar esto ahí y vamos a modificar esto de acá abajo. Y esto lo sacamos de acá. Y ahora tenemos que poner 1, o sea, ahora el diámetro es 1,2 milímetros es ahora el diámetro. ¿Sí? Entonces el diámetro es 1,2 milímetros. El radio es 0,6 milímetros. Entonces, esto va a ser en metros 0, 0, 0,1 es 1, 0. Ya estoy, Acá ponemos 0, 6. Un 0 más hay que meterle, básicamente. Metros. ¿Sí? Fíjense, acá tengo 2 ceros y acá tengo 3 ceros. Entonces le agregamos un 0 más a esto de acá abajo. Ahí. Y le agregamos un cerito acá. Bueno, yo tengo una cuenta acá armada. Le meto un 0 en la calculadora y chao. Una pregunta. Sí, El dato de la viscosidad, ¿para qué te lo da? te lo da para meterlo acá. Es 10 a la menos 3. Y acá no cambia también cuando dice 4 CP. Ese es el inciso D, Ah, perdón. No, igual, a ver, igual, fíjense que incluso no vale la pena que lo haga el D. Yo hago este de acá, este me da 10 veces más, esto es 1,474 pascales, lo cual tiene sentido, porque el tubo es más chiquito, entonces si el tubo es más chico hay más presión.
Y acá lo que vamos a hacer en el D va a ser dejar este dato igual y aumentar esto. Vamos a meter un 4 acá adelante. Entonces el cambio de presión va a ser aún mayor. ¿Sí? Va a ser esto por 4. O sea, va a ser 5 y pico, más o menos. ¿Sí? Ese es el inciso D. Para el inciso D se mete un 4 ahí y ya está. Ok. Ese es lo que lo pueden hacer ustedes. Pero básicamente así es como se aplican las fórmulas de fluidos reales. ¿Sí? Déjenme ver si vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer un multiple choice. Multiple choice, sí. Para ver un poquito de teoría de esto. Tuc, tuc. El 36, ¿sí? Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos un tubo de la siguiente forma, ¿sí? Que bueno, empieza con una determinada sección A, esa sección se achica, no nos dice cuánto se achica, simplemente se achica, y después vuelve a agrandarse a una sección C que es igual a la sección A, ¿no? Pueden ver que SA es igual a SC, son iguales, ¿sí? Entonces, bueno, nos está diciendo que de todas estas hay una opción correcta, ¿sí? Tenemos que determinar cuál es la opción correcta de todas estas, ¿sí? De todas estas de acá. Entonces, déjenme ver. Bien, vamos a uno por una e ir analizándolas de a poquito como para ver cuál es y cuál no es. Arranquemos por la primera. Acá me está diciendo que la velocidad en C es menor que la velocidad en A. Bien. Entonces, ¿qué creen ustedes acá? ¿Cómo es el tema de la velocidad? Con todo lo que vimos de antes. Falsa, ¿Por qué? porque si las secciones son iguales, la velocidad también. Exactamente. ¿Sí? Muy bien, es falsa. Las secciones son iguales. ¿Por qué? Por la famosa y confiable ecuación de continuidad. ¿Bien? Continuidad. Continuidad se sigue usando. ¿Bien? Bernoulli está totalmente prohibido usarlo acá. Bernoulli es solamente para fluidos ideales. Ni se les ocurre usar Bernoulli en fluidos reales con viscosidad porque no funciona la ecuación, ¿sí? Entonces, esta está totalmente prohibido, ¿sí? Continuidad se sigue usando, ¿sí? Se sigue usando. Entonces, acá, justamente porque QA es igual a QC, podemos llegar a la conclusión de que BA es igual a BC porque SA es igual a SC, como bien dijiste vos. Bien, así que fíjense que continuidad siempre está ahí como para darnos una mano. Ahora, nos está diciendo que las velocidades y las presiones en los tres puntos son todas iguales. Vale, es una boludez esto. ¿Qué les parece? Falsa también. Re falsa. Sí, o sea, ya por continuidad, ya las velocidades son totalmente falsas. Totalmente distintas. En los tres puntos, ¿no? No pueden ser nunca iguales. ¿Y con la presión qué pasa? ¿Qué dije que pasaba con la presión a lo largo del recorrido? La presión a lo largo del recorrido, por el efecto de la viscosidad, disminuye. ¿Sí? Disminuye. La presión a lo largo del recorrido disminuye. O sea, acá lo que a la conclusión que vamos a llegar es que PA es mayor a PB. ¿Sí? Y... no, esto no. Esto lo vamos a ver más adelante con las que siguen. Pero acá lo que podemos decir es que esto. Con el avance
del líquido real, la presión disminuye. Bien. Acá sí, es lo que yo quería decirles. Acá me dice que las presiones entre A y C son iguales. ¿Sí? Acá sí, estos no son iguales, ¿sí? Ojito. Las velocidades sí son iguales. Las presiones no son iguales. ¿Sí? Porque como el fluido es viscoso, debe haber sí o sí una caída de presión a lo largo del tubo. ¿Sí? A lo largo del tubo. Entonces, nada, son falsos, chicos. Esto es falso. ¿Sí? A lo largo del tubo, la presión disminuye. A ver, vamos a hacer una aclaración. Tenemos el tubo este, ¿no? Así. Voy a hacer un tubo de misma sección, ¿cierto? Acá tenemos la misma sección a la entrada que a la salida. En un tubo de este tipo, la presión a la entrada es mayor que la presión a la salida, porque la presión disminuye. ¿Sí? Entonces acá, si nosotros, en nuestro caso, ¿no? Si hacemos un corte acá y comparamos la presión en A con la presión en B, en C, nos va a dar que la presión en A es mayor que la presión en C. ¿Sí? Pero no podemos hacer una relación directa entre lo que pasa A, B y C todos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en el medio, ¿sí?, se me achica la sección. Entonces ahí aumenta la velocidad. Y al aumentar la velocidad, disminuye la presión. Entonces tengo el efecto de la velocidad que me está influyendo. Pero acá solamente me está diciendo entre A y C. Entonces, si yo comparo entre A y C, como separadamente, las presiones no son iguales. No son iguales por justamente el efecto de la viscosidad. ¿Sí? Por la viscosidad. Viscosidad. Después, la D dice la velocidad y la presión en A es mayor que en B. La velocidad y la presión en A es mayor que en B. Esta puede ser, ¿eh? Yo creo que es falsa. Sí, para mí también. La velocidad no es mayor en B. Ay, tienes razón. Sí, es mayor porque se achica la sección, disculpen, ¿eh? Leí cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. Yo leí que la velocidad era mayor en B y la presión mayor en A. Pero no, es en las dos. Velocidad y presión mayor en A. Tenés razón, es falsa. ¿Sí? Justamente por lo que acaban de decir de la sección. ¿Sí? Al achicarse la sección, aumenta la velocidad en B. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo que la velocidad en B es mayor que la velocidad en A. ¿Sí? Por eso es falsa. ¿Sí? La presión sí es mayor. ¿Sí? La presión es mayor. Justamente porque la velocidad es mayor en B y porque también es un líquido viscoso. Por las dos cosas. La presión es verdadero. Lo de la presión. Pero la velocidad es totalmente falsa. ¿Bien? Bien. Ahora vamos con la que sigue. Y bueno, una de dos es: la velocidad en A es menor que en B. Eso es verdadero. Y la presión en A es mayor que en C. También es verdadero. Yo por ahora te diría que esta para mí es candidata. Hay que ver cómo es la última, pero para mí esta es candidata a ser verdadera. ¿Sí? Porque por continuidad la velocidad en A es menor. Y por viscosidad la presión en A es mayor que en C. Entonces este es casi te diría que es verdadero. Vamos a ver la última. Dice que la diferencia de presión entre A y B es la misma que la diferencia de presión entre C y B. No, falsa. Es falsa por lo de la viscosidad, justamente. Porque al haber un cambio de sección acá, al achicarse la sección, lo que pasa es que milímetro a milímetro que yo avanzo hacia la derecha, la presión va disminuyendo. Entonces no hay forma de que el delta P me dé lo mismo al principio que a lo último. ¿Sí? Este acá es falso. El último es falso. O sea, no lo podemos decir con total certeza.
Porque ¿qué pasa? El efecto de la viscosidad tiende a disminuir la presión entre B y C. Pero el efecto del cambio de sección tiende a generar un aumento de presión porque disminuye la velocidad. Pero no lo podemos decir, son exactamente iguales. Quizás sean parecidos, pero no podemos afirmar que sean iguales. Para mí la verdadera es esta. ¿Sí? La verdadera es esta. Entonces acá es importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Cuando empiezan a hacer este tipo de ejercicios con fluidos reales, tienen dos factores a analizar. Todo lo que genera la viscosidad, que básicamente es una disminución de la presión con el avance del tubo, y después todo lo que todos los efectos de la ecuación de continuidad, que son con el aumento o disminución de la sección, ¿sí? Que eso va a producir un cambio de velocidad y ese cambio de velocidad va a producir un cambio en la presión. Entonces tienen que estar como con esos dos lados, viéndolos constantemente a los dos y ver qué cambios generan, ¿sí? Pero bueno, acá en este caso la verdadera es esta, ¿sí? Es la E. ¿Alguna consulta de este ejercicio? ¿Otra cosa que quieren preguntar? No. Bien. Ok, déjame ver si podemos hacer alguno más. Y ya no lo juego más. Bien. Hicimos el 36 y tienen para hacer hasta el 46. A ver, déjame ver. ¿Cuál es el trabajo requerido? Bueno. A ver, el 39. No, es muy largo. Por dos caños cilíndricos de igual longitud circula agua. ¿Cuál es la relación entre las resistencias dinámicas de la sección? Es el doble. Este sí. Este es rápido y es fácil. Vamos a hacer el 38. Vamos a hacer el 38. Hacemos este. Y ya no nos muestra más. Bueno. Tenemos lo siguiente. Tenemos dos caños. El caño A y el caño B. Bien. Son de igual longitud y por ambos dos circula agua. Bien. Entonces me está preguntando qué relación hay entre las resistencias hidrodinámicas si la sección de A es el doble que la de B. Elegí este ejercicio porque más temprano habíamos visto una relación entre los radios de las secciones, ¿sí? Y las velocidades del viaje del fluido con ecuación de continuidad, para que puedan responder así rápido. ¿Se acuerdan que ya he dicho que si el radio disminuye a la mitad, la velocidad aumenta cuatro veces, ¿no? Bueno, acá la idea es encontrar una relación similar, ¿sí? Para que ustedes la tengan anotada y estudiada, ¿bien? Entonces, vamos a tener esto, un tubo A y un tubo B, que va a tener la mitad de sección. Ahí, más o menos. Esto de acá es la sección de A. Esta chiquitita de acá es la sección de B. Entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que escribir, ¿sí?, la fórmula de la resistencia hidrodinámica de A y la resistencia hidrodinámica de B y hacer la relación entre las dos, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer RA por un lado, RB por el otro lado. RA, RB. Entonces, márquenme
Que me traigo esto. Tuki. Y esta de acá, con el radio, ¿me va a servir? No, no me va a servir. Déjenme empezar un segundo, no, acá hay otra. Hay una fórmula parecida que es con la sección. Que ¿dónde está? Hidrostática, fríos reales, esta. Sí. Bien. Acá le voy a poner una fórmula equivalente de la resistencia hidrodinámica que les puede llegar a servir, por ejemplo, para este tipo de ejercicio. Que no hay una relación entre la resistencia y el radio, sino entre la resistencia y directamente la sección, ¿sí? Que es la siguiente, es 8 por viscosidad por L por pi, y todo esto sobre la sección al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a usar esta. Son totalmente equivalentes. Si las revisan van a ver que son iguales, ¿sí? Acá justamente, fíjense, ¿no? Sección al cuadrado. La sección era pi por radio al cuadrado. Entonces, sección al cuadrado es pi cuadrado por radio cuarta. El pi cuadrado de abajo lo cancelo con el de arriba y me quedan iguales, ¿sí? Son totalmente equivalentes las dos ecuaciones, ¿sí? No tengan miedo de usarlas. Entonces, básicamente yo voy a tener esto, ¿sí? Esta ecuación. Donde yo voy a tener, me copio esto, truqui, lo pego acá abajo, y acá vamos a poner sección de A acá abajo, y acá a la derecha vamos a poner sección de B. Acá, sección de B. ¿Sí? Porque la única diferencia que hay entre las dos son las secciones. Después tengo el mismo largo, misma viscosidad, 8 es una constante, pi es una constante. Bien, y yo tengo escrita la resistencia de A y la resistencia de B. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer una relación entre los dos radios. Para hacer eso, con las dos resistencias, disculpen. Entonces lo que tengo que hacer es un cociente. Es un cociente entre RA y RB para justamente tener una comparación de las dos. Entonces yo qué voy a tener. Nuevamente copy pasteo esto. Voy a tener esto acá arriba y esto otro acá abajo. Tuc. Bien. Entonces, fíjense que por suerte, como todo es idéntico, todo se me cancela, salvo las secciones. Entonces RA sobre RB es igual a la sección de B al cuadrado sobre la sección de A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, llegué a esto, ¿no? RA sobre RB es igual a sección de B al cuadrado sobre sección de A al cuadrado. Así como está, digamos que no puedo ir para ningún lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas acá. Yo necesito encontrar una relación entre la sección de A y sección de B. ¿Cuál es esa relación? Bueno, esta. Esta es la relación que estoy buscando, que es el doble. O sea que la sección de A es igual a 2 veces la sección de B. Entonces de esa manera yo me saco de encima una incógnita. Me saco de encima SA. SA al cuadrado es igual a 4 SB al cuadrado. Entonces, fíjense lo que me queda. RA sobre RB es igual a SB al cuadrado sobre 4 veces SB al cuadrado. Truqui, truqui. Se me cancelan esas secciones de B al cuadrado. Entonces, me queda de que RA sobre RB es igual a 1/4. Por lo tanto, si hacemos un despeje, ¿no? Paso el 4 para acá arriba y RB para acá, ¿qué me queda? De que 4 veces RA es igual a RB. Bien, entonces,
Eh, o también RA es igual a un cuarto de RB. Lo puedo dar así también. ¿Y qué significa esto? De que sí, la sección, o sea, si ustedes tienen una sección que es el doble que la otra, una sección que es el doble que la otra, ¿sí? Lo que va a pasar es que las resistencias hidrodinámicas, ¿sí? La diferencia que tengan es que una es 4 veces más grande que la otra. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Lo voy a escribir con palabras. En nuestro caso, RB es 4 veces más grande que RA. ¿Sí? Es 4 veces más grande. ¿Por qué? Porque RA tiene que estar multiplicado por 4 para que sea igual a RB. O RB tiene que estar dividido por 4 para que me quede igual a RA. ¿Sí? Entonces RB es mucho más grande. Es 4 veces más grande. Entonces, como podemos ver, ¿sí? La relación acá se da igual, de la misma forma que habíamos visto con el radio de la sección en la ecuación de continuidad. Se ve modificada por este factor al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si una... Bueno. ¿Qué pasa? Se me trabó la pantalla. Ustedes también, ¿no? Ah, no. Ahí está. Menos mal, zafamos. Entonces, si un radio, si una sección es el doble que la otra, la resistencia dinámica va a ser 4 veces más grande. Si una sección es 3 veces más grande, la resistencia aerodinámica va a ser 9 veces más grande. Y así, ¿sí? Es la potencia al cuadrado. Entonces la opción correcta es la primera. Esta de acá. Esta es la opción correcta. Fíjense, me quedó 4 veces más grande. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda, una consulta? ¿Sí? No sé si quieren consultar algo, discutir sobre algo. Ya la semana que el miércoles es última clase de tema nuevo, básicamente. Es ósmosis y difusión. Y ya le metemos a parciales, ¿bien? Tendrían que estar con la guía más o menos avanzada. Hacer la mayor cantidad de consultas que puedan. Usen el WhatsApp, ¿sí? No veo que estén usando mucho WhatsApp. Ni en el grupo masivo, ni en el grupo privado del curso, ¿sí? Así que métanle pilas, ¿bien? Hagan consultas. Así que bueno, si no tienen más consultas, yo los dejo tranquilos. Díganme, ¿cómo hacemos? Una duda, o sea, siempre va a ser 4 veces mayor que la otra, en este caso de RA y RB. ¿La mayoría del tiempo o depende? No. La relación es que la resistencia aerodinámica va a ser tantas veces al cuadrado mayor que la otra. ¿Entendés? O sea, si la sección de A es el doble que la de B, ¿sí? La que va a aumentar, la resistencia hidrodinámica que va a aumentar es la que tiene el tubo más finito. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en un tubo más finito hay más oposición al avance del líquido que en un tubo grandote. ¿No? Porque en un tubo grandote hay menos superficie de líquido en contacto, ¿sí? con las paredes. En cambio en un tubo chiquitito es medio que en un punto hace cuello de botella. Porque como la viscosidad lo que hace es que baje la presión. Entonces es como pasar por un tubo muy finito a un líquido que es muy viscoso. Llega a un punto en que eso se puede tapar tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa básicamente con las tuberías hogareñas? O sea, el agua pasa con un montón de grasa y de aceite. ¿Vieron cuando hacen frituras o mucha comida al horno? Suele pasar que por ahí limpian muchas cosas con grasa, eso genera una viscosidad en el agua que va por el tubo, y lógicamente esos tubos se van haciendo más angostos mientras avanza la cañería. Entonces esa viscosidad, ¿sí? hace que sea mucho más difícil que el agua avance y que a veces se tape.
¿sí? Entonces por eso la resistencia hidrodinámica es mucho mayor cuando el tubo es más finito. Si lo piensan de esa manera, tiene cierta relación. Obviamente es un tema nuevo, ¿sí? Y tampoco, si no la sacaron así de una, no pasa nada, ¿no? Pero es cuestión de hacer los ejercicios de la guía y ir consultando y lo vamos charlando, ¿sí? Pero más o menos, si más o menos no se sienten tan perdidos hoy, yo creo que están más que bien, ¿sí? Porque es un tema bastante nuevo, este y el anterior. Así que yo creo que van a andar bastante bien. Pero porfa, hagan consultas en los grupos, ¿sí? Hagan preguntas. Hagan que se mueva, hagan consultas, así se ayudan entre ustedes, yo los ayudo a ustedes y vamos todos para adelante, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna consulta más tienen? Dale, gracias. De nada, Samantha. Bueno, entonces dejamos por acá, ¿sí? Estiré la clase un poquito más porque quería dar todo antes de osmosis y difusión, así que nada, igualmente la clase se graba y ya mañana se comparte, ¿sí? Así que bueno, que tengan buenas noches y nos estamos viendo. Gracias, Nos vemos. igualmente. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chao, Pepe. Nos vemos.